A final de cuentas, son cosas que nos llevan a la esclavitud. Estoy hablando de esta vida nada más. Y todavía el daño mayor es cuando nos vamos de esta vida y pasamos la eternidad sin Cristo, viviendo en pecado. Dice la Biblia que estaremos condenados a un castigo eterno. Entonces, si te das cuenta, esos placeres pasajeros de esta vida solamente nos pueden llevar a esclavizar, y si estamos alejados de Dios, nos alejan por la eternidad. Por eso es que Dios, al ver esta situación en el ser humano, envió a Jesucristo a darnos esa verdadera vida. Dice ahí en Juan 10:10 que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y dice, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando Jesús dice eso, dice, el ladrón, se está refiriendo a Satanás, al enemigo, que no va a venir a decirte, oye, vengo a destruir tu vida. No va a venir así. O tú has conocido a un estafador que llega diciéndote, oye, te vengo a estafar. Vamos a hacer un negocio tú y yo y te voy a... ¿Ustedes han visto que alguien diga eso? El ladrón no te va a avisar, oye, tal noche voy a entrar a tu casa y me voy a robar la pantalla que tienes en la sala que te sacaste en la posada. No te va a avisar eso. Te engaña. Y así es Satanás. Y él viene a hurtar, o sea, a robar, a matar, a destruir. Pero dice Jesucristo, a diferencia de Satanás, yo vengo para que tengas vida. A esto vino Jesucristo hace ya más de 2000 años. A que usted tenga vida y que la tenga, ¿de qué manera? En abundancia, no una pasajera, una felicidad pasajera, transitoria. ¿Sí? Están bien felices en la posada, tomando y esto. Y no se ha escuchado noticias. Fiestas de Navidad, cenas de Navidad han terminado en pleitos y hasta con asesinatos. Y lo que era felicidad se tornó en lágrimas. O sea, dice... por eso dice Jesucristo, yo vengo para que tengas esa vida de verdad y esté en abundancia. Y bueno, yo quisiera que en esta mañana usted se lleve este mensaje en su mente. Voy a tocar algunos conceptos que a veces mencionamos en la Navidad y que realmente veamos trascendencia en cada una de estas cosas. Yo creo que una de las cosas más que más podemos recordar o pensar son los regalos, ¿verdad que sí? ¿Sí? ¿Ustedes ya dieron algún regalo? ¿Ya planearon qué van a regalar? ¿O están pensando todavía de dónde voy a sacar dinero para regalar? ¿O alguno de ustedes ya recibió regalos? Los que van a sus posadas y ya te dieron algún regalo, te sacaste algo ahí en la rifa, pero los regalos. ¿Por qué se dan regalos en Navidad? Y no es nada más porque traes más dinero, por los aguinaldos y esas cosas. ¿Por qué se dan regalos? Y vamos a entender que todo empezó en aquella primera Navidad, cuando Dios nos dio el más grande de los regalos en la persona de Jesucristo. Dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es ¿qué? Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y cuando dice dádiva, es un regalo, ¿sí? Un regalo es algo que no te tienes que ganar ni tienes que pagar, ¿o sí? Un regalo se da por amor, por gracia. Ese es un regalo. Y aquí nos dice claramente que la paga por nuestro pecado es ¿qué? Yo quiero preguntarle a usted, ¿usted reconoce que ha pecado? A ver, levante su mano si usted reconoce que ha pecado en lo que va al del 2025. En este año, nada más en este año, ya no pensemos en los anteriores. ¿Usted ha pecado? Ok, en lo que va del mes de diciembre, ¿usted ha pecado? Bueno, la semana pasada. En lo que va de este día. ¿Sabía usted que el pecado podemos cometerlo tan solo por el pensamiento? Es que ojalá y no sepas nunca lo que estoy pensando de ti. Bueno, tal vez a la persona no te va a reclamar ni nada porque nunca se entere, pero Dios que ve tus pensamientos, ya, ahí ya estás pecando. ¿Sí me explico? Entonces, también podemos pecar por acción o por omisión. Es decir, por no hacer lo correcto o por hacer lo que no es correcto. Algunos dirán, caray, ¿es tan estricto así?
Chavos, miren, en el trabajo hay deberes y hay prohibiciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué prohibiciones hay en el trabajo? Cosas que no debes hacer en el trabajo. Llegar tarde, dormirte, pelearte, robarte los recursos de la empresa, hacer grilla contra los jefes, hacer como que trabajas y no hacer nada. Y hay obligaciones. Y cualquiera de las dos que faltes continuamente merece expulsación, como el fútbol. ¿Sí? Entonces simplemente así es Dios también. O sea, el pecado es porque hacemos lo incorrecto o porque no hacemos lo que debemos hacer. Entonces al final de cuentas estamos fritos, porque dice la Biblia que todos hemos pecado. Y la consecuencia es la muerte. La muerte, no estamos hablando de la muerte física, es una muerte eterna, la que la Biblia le llama la muerte segunda, alejados de Dios por la eternidad, en un lugar de castigo y tormento eterno, que fue preparado para el diablo y sus ángeles seguidores, pero él quiere llevarse con él a todos los humanos posibles. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ama. Dios ama al ser humano. Y por eso quiere llevarse Satanás con él a la mayor parte, al número posible de los humanos, porque Satanás odia a Dios. Por eso Jesucristo vino a la tierra. Y dice que así como la paga del pecado es muerte, el regalo que Dios me da es que la vida eterna. ¿A través de quién? De Cristo Jesús. Esa es la Navidad. Esa es la Navidad en realidad. La gente no se pone a reflexionar. Esa es la verdadera Navidad, que Jesús vino a darnos la solución a ese problema tan grave de condenación eterna que teníamos. A eso vino Jesucristo. Ahora, cuando usted regale algo, o cuando usted reciba un regalo, acuérdese de ese mayor regalo que Dios nos dio. Y recuerde que un día Jesucristo se desprendió de su gloria para venir aquí, entre el fango del pecado, y anduvo caminando como cualquier otro ser humano. Anduvo caminando como entre los más pobres de la sociedad, porque ni siquiera tenía una casa donde reposar, dice la Biblia. Y finalmente terminó en una cruz, pagando la deuda de tu pecado y el mío, para que nosotros no tuviéramos que pagarlo con la muerte eterna. Entonces, esa es la Navidad. Eso es lo que nos debe recordar, los regalos. Ese es el regalo que Dios nos ha dado y que a veces la gente, o la mayoría de la gente, rechaza. La mayoría de la gente ni piensa en eso. Pero hay otro concepto que vemos en las Navidades, y es el perdón. Hace un rato alguien decía la reconciliación. ¿Se acuerdan cuando yo pregunté hace un ratito? Hay una canción que cantamos aquí en esta iglesia que dice que todo mundo espera Navidad para pedir perdón al que ha ofendido. Y yo estoy seguro que usted tiene a alguien a quien usted ha ofendido, o alguien que le ofendió. Tal vez no todos, pero a lo mejor usted tiene ahí a alguien. Y estoy seguro que aquí hay alguien que tiene a alguien a quien no ha perdonado. Hay gente que ya ni se acuerda por qué, pero estoy enojado con fulano. Hace unas semanas llevamos a los jóvenes a una iglesia en Santa Catarina y el pastor decía: yo hasta la fecha estoy castigado, vivo castigado. Dice, porque él hizo algo a su mamá, una ofensa a su mamá, y su mamá lo castigó. Y dijo: hasta que me pidas perdón, te voy a levantar el castigo. ¿Y sabes qué sucedió? Su mamá falleció. Nunca pidió perdón. Dice, hasta la fecha vivo castigado, porque nunca me levantaron ese castigo. ¿Qué tenemos que esperar para acercarnos a esa persona? Perdonar, pedir perdón. ¿Usted tiene a alguien así? Dice en Juan 1:9, primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Cuando hemos creído en Cristo que vino a morir por nuestros pecados, lo que sigue es, yo me acerco y le pido perdón por mis pecados. Una vez más le quiero preguntar, ¿usted reconoce que ha pecado? Levante su mano. Ok, bájela. ¿Usted ha pedido perdón a Dios? Ya veo menos manos, ¿se das cuenta? Puede bajarla. Cuando hemos entendido que Cristo quiere perdonar mis pecados, tengo que pedir perdón a Dios. Jesucristo, al morir en la cruz y derramar su sangre, con eso Él limpia mis pecados, los elimina, no los cubre, los elimina. Pero tengo que pedirle perdón, reconocer mi pecado y pedirle perdón. Y Él me garantiza que me va a perdonar. Piense si usted alguna vez se ha puesto a cuentas con Dios. Y en estos días, piense, ¿hay alguien aquí a quien necesita usted pedir perdón? Empiece por si hay alguien aquí. Y segundo, por alguien que no esté aquí. A veces tiene mucho que ver ahí que el orgullo, la soberbia. Y precisamente es lo que viene a continuación. El siguiente concepto es la humildad. Nunca vamos a perdonar y nunca vamos a pedir perdón si no tenemos, ¿qué? En los domingos de este mes hemos hablado mucho de la humildad. Y usted recuerda que ahí en Filipenses 2, del 3 al 8, nos habla mucho de la humildad. Yo no voy a hablar más de eso, pero nomás quiero que usted me diga, ¿qué es la humildad? ¿Se recuerdan? Lo estuvimos viendo en estos domingos pasados. ¿Qué es la humildad? ¿Qué recuerda usted que es la humildad? Ver a los demás como superiores a mí mismo, dando atención a los demás antes que a mí mismo. O sea, tú primero. De repente hacemos una cena en los adultos, cada viernes los grupos de adultos nos juntamos y llevan unas ricas cenas y al final compartimos. Los profes también hacen lo mismo, los jóvenes pues no tanto, ellos vienen más temprano, pero, ¿verdad? Yo he visto varios que, pase tú primero a cenar, pásale tú, pásale tú. Y otros que, no se va a acabar. A un lado, yo quiero de esas tortillas de harina, quiero de ese guiso, antes de que se lo acaben, voy yo primero. Y la humildad es dar lugar a los demás antes que a mí. Y esa definición no se me ocurrió a mí, esa está en la Biblia. Ver a los demás como superiores a mí mismo. Por eso es que para poder perdonar y poder pedir perdón, necesitamos ¿qué? Humildad. Créeme, a veces podemos decir, ok, sí te perdono, pero cuando recuerdo la ofensa que me hiciste, estoy enojado otra vez y te pongo la cara de luchador. ¿Sí? Y te pongo la cara de Rottweiler. Entonces digo, ya perdoné de palabra, pero realmente en el corazón todavía sigo teniendo ese odio, ese coraje por esa ofensa que recibí. Acuérdate que lo contrario de la humildad, el lado opuesto de la humildad, ¿qué será? La soberbia, la vanagloria. Hablamos también de eso en estos días. Lo contrario de la soberbia es la humildad. Y recuerda usted que la soberbia fue el primer pecado. Aquel ángel que era el brazo derecho de Dios, el ángel más poderoso que Dios había creado, le entró soberbia en su corazón, se enalteció su corazón y quiso un ser superior a Dios y quiso ahora sí que darle un golpe de estado a Dios. Y juntó la tercera parte de los ángeles para guerrear contra Dios y fue expulsado del cielo y hoy lo conocemos como Satanás. Fue el primer pecado. Y la soberbia sigue haciendo daño en los matrimonios. Sigue haciendo daño en las familias, entre los amigos. Casi estoy seguro que va a haber familias que diga uno de los hijos, yo no voy ahí con mis padres, no voy con mis hermanos porque me hicieron esto y no les puedo perdonar. O alguien que va a decir, no, tú ni te pares aquí en la casa, aquí tú no eres bienvenido. ¿Sí? Me estoy explicando, si no hay humildad, no puede haber perdón. Y si tú das regalos sin humildad y sin perdón, es apariencia, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, cuando haces un intercambio en el trabajo y andamos preguntando, oye, ¿pero cuánto es el mínimo? Sí, no. ¿Sí, no es así? Ay, ¿quién te tocó? Fulanito.
¿Y cuánto es el costo mínimo del regalo? Porque tal vez es indiferente, o a lo mejor hasta te cae mal, pero cuando es alguien a quien tú quieres, ni preguntas y ni escatimas el esfuerzo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces piensa en esto, o sea, si no hay humildad, no puede haber perdón. Y cualquier cosa que tú hagas para la gente, si no hay humildad y perdón, es superficial, es pura apariencia. Pero otra cosa que quiero mencionar, otro concepto es la armonía. ¿Qué es la armonía? ¿Qué es la armonía? ¿Escucharon el coro? ¿Cómo se escuchó? Unos cantan una voz, otros cantan otra voz, otros cantan otra, y cuando lo hacen bien, ¿sí? O sea, hoy lo hicieron bien. Y cuando lo hacen bien, se escucha armonía. ¿Sí? Si no lo hacen bien, se oye un ruidazo horrible. ¿Escucharon los dos guitarras que estaban tocando? Estaban en armonía. Si uno se sale, se oye horrible. Y luego como la guitarra eléctrica se oye fuerte, pues ya cállate. Pero cuando se oye en armonía, hasta se disfruta y es placentero. Entonces, la armonía entre la gente es que tú embonas con el otro y el otro embona contigo. Nos llevamos bien. Dice la Biblia que debemos estar juntos y en armonía. Por ejemplo, ¿tú estás en armonía con la persona que está a tu lado? A ver, voltea a verlo. A la izquierda y a la derecha. ¿Tienes armonía con la persona que está al lado tuyo? Ahora, voltea hacia atrás, porque a veces al lado están mis amigos y mi familia, pero voltea hacia atrás y piensa, ¿estás en armonía con el que está ahí? ¿Sí? Acuérdate que la armonía es, vienen eslabonados. Y si vienen ataques, vienen problemas, malos entendidos, críticas, cosas desagradables que van en contra de la amistad, en contra de la familia, en contra del matrimonio, si hay armonía, supera cualquier cosa. Pero si no hay armonía, se separan, se disgregan, cada quien por su lado. ¿Cómo es? Agarro mis canicas y me voy. ¿Sí? O sea, somos inmaduros, como los niños que no hicieron las cosas como yo quería y me enojo y me voy. Agarro mi pelota y me voy. ¿Me estoy explicando, chicos? Entonces, esa es la armonía. Es más, en la Biblia habla mucho de qué cosas que debemos hacer unos con otros. Por eso dice que debemos amarnos unos a otros. Ahora, ustedes que han leído la Biblia, ¿qué otras cosas nos dice Dios que debemos hacer unos por otros? ¿Cómo? Perdonarnos, soportarnos, ayudarnos, orar unos por otros, animarnos también, consolarnos, compartir lo que tienes con el que no tiene, o aunque tenga, también le compartes, procurarnos. ¿Sí? Entonces nos habla de esos unos a otros. Hay un montón de unos a otros en la Biblia que dice consolaos unos a otros, perdonaos unos a otros. Hasta te dice que se saluden con un beso santo. ¿Sí? ¿Ha visto ese pasaje? Saludaos unos a otros con ósculo santo, y es un beso. O sea, es un beso afectivo. Usted saluda a sus amigas, amigos de besos aquí. Entonces, que no sea hipocresía. No como el que dice, hola amigo, y pum, pum. O cuando estás, y acá atrás estás murmurando en contra de aquel. Eso es soberbia. Y es hipocresía. Tal vez aquella persona de quien estás hablando, quien estás murmurando o criticando, tal vez nunca se entere. Pero Dios sí. Y eso mancha nuestro corazón. Ya no nos da tranquilidad. Pero sabes una cosa, que lo que más Dios nos encarga de hacer unos con otros, ¿sabes qué es? Compartir el mensaje de la Navidad.
compartir el mensaje del nacimiento de Cristo, compartir el mensaje de la salvación, de ese regalo que Dios nos trajo, que Dios nos envió. Porque gracias a Jesucristo, hoy podemos tener la seguridad de que si hoy muero, yo voy a estar en el cielo. ¿Cuántos aquí tienen esa seguridad? Dígame un amén. ¿Ok? O sea, si alguien no está seguro, usted puede asegurarse hoy. Y ese es el mayor regalo que usted puede recibir de Dios. Porque dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado y estamos dejados fuera de la gloria de Dios, porque Dios no tolera el pecado. Es como la luz y la oscuridad. Si está la oscuridad, por pequeña luz que se enciende en un cerillo, ya se rompe la oscuridad. Dios no puede mezclarse con el pecado. Por eso dice que como hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios nos ama y no quiere que estemos destituidos o alejados de Él. Dios nos ama tanto que no quiere que vayamos a ese lugar de condenación eterna. Es un lugar terrible. Y usted y yo somos la creación de Dios y Él no quiere vernos terminar en ese lugar. Por eso es que envió a Jesucristo, a su propio Hijo, a pagar por nuestros pecados. Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, o sea, único, para que todo aquel que en Él cree, ¿qué? No se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, dice, de tal manera amó Dios al mundo, podríamos decirlo así, Dios te amó tanto, tanto, que estuvo dispuesto a entregar a su Hijo en tu lugar. ¿Verdad que los papás, mamás, aunque tengas 10 hijos, ¿a cuál de ellos entregarías para que muriera por alguien? ¿Al más prietito? Me hubiera tocado a mí. ¿Al más feíto? Pues también. ¿Al más flaquito? Sí. Pues ya mejor digan. ¿A quién entregarías para que muriera por otra persona? Y más aún, por aquel que te ha ofendido, por aquel que te ha hecho daño, aquel que te ha perjudicado. Menos, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Y Jesucristo dice, te amó tanto que dio a su Hijo único, para que todo aquel, ¿qué tenemos que hacer? Creer en Él. Entonces dice, no se pierda, o sea, no vaya a ese lugar de castigo, al contrario, que esté en la eternidad con Dios. Hay una historia por ahí que me encontré de una familia ya en las épocas de la Edad Media, donde había esclavitud y todo eso. Una familia que pues era pobre y existían lo que eran las tiendas de raya, donde decían esto, tú trabaja y luego al final, en lugar de darte dinero, te doy comida, te doy frijol, te doy maíz, grano y tú te lo llevas. Pero era tan poca la cantidad que les daban que siempre, bueno, aquí te lo anoto. Se les acababa a medio semana y ¿sabes qué? Necesitamos comida. Bueno, ven, aquí te lo anoto. Llévate lo que quieras y aquí te lo anoto, aquí te lo anoto. Total, esta familia tenía 5 hijos y dice, y los hijos comían bien. Llegó un momento en que ya su deuda estaba muy alta y ni esperanza de poder pagarlo. Entonces resulta que llegó el dueño ahí de la tienda y les dice, era un señor rico. Dice, ¿sabes qué? Como no me puedes pagar, dame a uno de tus hijos como esclavo y lo voy a llevar a trabajar en mis minas gratis, porque es esclavo, no lo voy a pagar. Tú dime a cuál y mañana vengo por él. Y con eso quedarás saldada tu deuda. Puedes empezar a pedir otra vez fiado. Y la familia ese día lloró. Entendemos el por qué, ¿verdad? Obviamente el más grande dijo, pues yo tengo que ir porque soy el más grande. El que seguía decía, no, yo tengo que ir porque pues tú te quieres a ayudar a mi mamá y mi papá. Y así estaban, ¿quién va? ¿Quién va? Estaban llorando. ¿Qué pasó?
Y en eso iba pasando por ahí un hombre y escuchó el sufrimiento de la familia y los vio llorando. ¿Y qué pasa? Ya le explicaron, es que debemos mucho dinero y para poder saldar esa deuda se tiene que llevar a uno de mis hijos como esclavo. Ah, caray. Y al día siguiente ya venía el señor, el dueño de la tienda, y ya lo estaban esperando, ya habían decidido, se va a ir el más grande, más fuerte, y bueno, ha condenado todo el resto de su vida como esclavo en las minas de carbón. Llegó este hombre, el dueño de la tienda, y cuál sea la sorpresa de la familia, que en lugar de decir me llevo a tu hijo, trajo un oficio donde decía deuda pagada. ¿Cómo? Sí, tu deuda ya está pagada. ¿Quién la pagó? Ah, un hombre que venía pasando por aquí. Ese hombre que los observó llorando, que los observó sufriendo, él la pagó. ¿Pero qué tiene mucho dinero él? No, él se ofreció a meterse como esclavo en lugar de él. ¿Qué le dirías a ese hombre que decidió ocupar el lugar tuyo en ese lugar? Él fue lo que hizo Jesucristo. Esa deuda tan grande de pecado que teníamos con Dios. Y cuando Satanás estaba queriendo cobrarse, condenando a la gente, Jesucristo dijo, yo voy a pagar en el infierno por ese pecado tuyo. Y hoy la gente dice, no, de Dios no me hables, de la Biblia no me hables. Oye, te invito a la iglesia. No, invítame donde quieras, menos a la iglesia. ¿Verdad? O sea, ese es el intercambio que Jesucristo hizo con nosotros. Porque nos amó tanto, de tal manera nos amó Dios, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ahí nos dice, para que todo aquel que en Él cree, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Cuál es nuestra función ahora? ¿Qué es lo que yo debo hacer? Él hizo lo difícil, pagar la deuda de nuestro pecado. ¿Qué me toca hacer a mí? Creer. Dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es el creer y recibir. O sea, si usted cree y le recibe, usted se convierte en un hijo de Dios y estará con Él por la eternidad. ¿Sí? Ahora, el creer se demuestra al recibir. ¿Cuántos de ustedes creen en Cristo? Levante su mano. Ok, bájela. El creer se demuestra al recibir. Por ejemplo, cuando dices yo voy con el médico, me dicen que es muy bueno, pero si no creo en él, ni voy. ¿Estamos de acuerdo? Pero si confío en él, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo que él me diga. Voy a tomarme, untarme, inyectarme lo que él me recomiende. ¿Sí? Ahora, pero yo no creo en los medicamentos, eso, yo creo en las hierbitas. Si yo no creo en los medicamentos, ni me los voy a tomar. ¿Estamos de acuerdo? Pero si creo en los medicamentos, ¿cómo lo demuestro? Recibiéndolo, tomándolo, untado, inyectado, aplicado de alguna forma. Si yo creo en el medicamento, lo recibo en mi cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Pues es lo mismo, solo que aquí en lugar de ser mi cuerpo, es mi alma. Y Jesucristo trae el medicamento. Si yo creo en Cristo, ¿qué debo hacer? Recibirlo. Mucha gente dice, yo sí creo, pero no le recibo. Entonces no creo en realidad. Dice Romanos, Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué dice? Entraré a él. O sea, él no falta a su palabra. Dice, yo llego y toco la puerta de tu corazón. ¿Me recibes o no me recibes? Y la gente dice, yo sí creo, pero no sé si te voy a recibir. No. Si realmente crees en Cristo, tú le recibes. Por eso dice aquí, si alguno oye mi voz y abre la puerta,
¿Cuál es lo que Él promete? ¿Usted cree que Cristo cumple sus promesas? Entonces, si usted le abre la puerta de su corazón, ¿qué va a hacer Jesucristo? Entrar en su corazón. Y luego dice aquí, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Cuando usted invita a alguien a cenar, ¿para qué lo invita? ¿Para qué? Para convivir, conocerse más, ¿sí? Entonces lo que Jesucristo quiere es tener una vida de convivencia contigo, una relación de amistad permanente que empiece ahora y hasta la eternidad. Eso es lo que Él quiere buscar contigo. Ahora, usted recordará la historia de aquella primera Navidad, cuando Jesucristo iba a nacer. José y María llegaron a Belén, ¿se acuerdan? E iban buscando en los hostales, podemos decir hoy, o los hoteles de hoy, los mesones, tocaban, no había lugar. Iban a otro, no había lugar. Buscaban en otro y no había lugar. ¿Y dónde tuvo que ir a nacer Jesucristo? ¿Usted recuerda? En un establo. Y lo vemos así en el pie de los pinitos, ¿lo han visto? El nacimiento que pone ahí la gente. En los adornos, en las plazas comerciales. Fue a nacer en un establo. Un humilde pesebre. Ahora, ¿qué nos enseña esto? Que la soberbia le cierra la puerta a Jesucristo y dice, aquí no puedes nacer. Tiene que ir a buscar un corazón humilde y sencillo que diga, ¿sabes qué? Yo reconozco que soy pecador y yo quiero que tú vengas a salvarme del pecado. Necesito ser humilde para reconocer eso.